Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular, un espacio donde exploraremos los últimos avances en medicina cardiovascular. En cada episodio contaremos con la participación de expertos del ICVA, quienes compartirán su experiencia, investigaciones y recomendaciones para el manejo de la enfermedad cardiovascular. En estas series no solo buscamos transmitir conocimiento, sino generar un espacio de reflexión, debate y aprendizaje práctico. Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular. Soy Alberto Alves de Lima, el director médico del ICVA. Bueno, continuando con esta línea de comunicación directa con muchos de nuestros colegas, tratando de llevarles las últimas novedades en temas de medicina cardiovascular. Y esta no va a ser la excepción justamente porque vamos a estar en este rato con el doctor Martín Vivas y vamos a hablar del tema de la reparabilidad de la válvula mitral, un tema fantástico. Y justamente Martín, que es médico cardiólogo acá en el Instituto Cardiovascular, es el jefe de ultrasonido del instituto, tiene una gran experiencia académica con respecto a este tema. Recientemente ha publicado varios artículos y uno justamente que va a ser parte de este podcast tiene que ver con la validación de un score para definir la factibilidad de la reparación de la válvula mitral. Pero además, este artículo publicado en la revista del American College of Cardiology también se acompaña también de otros estudios que han realizado con más de 400 pacientes con enfermedad de la válvula mitral y han sido publicados en la revista Argentina de Cardiología hace algunos años y ahora recientemente se ha publicado uno nuevo. Así que lo cual es un verdadero experto, Martín. Él es cardiólogo y ha tenido la residencia en la provincia de Córdoba. Es máster en efectividad clínica de la Universidad de Buenos Aires, pero a través de vínculo con la Universidad de Harvard. Es miembro titular de la Sociedad Argentina de Cardiología y dentro de su experiencia extensa ha hecho un observership en la Clínica Mayo y además es fellow de la Sociedad Europea de Cardiología. Así que todo un lujo para mí y para el ICVA contar con un colaborador de su nivel. Así que Martín, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Alberto, por la invitación, por este espacio y sobre todo para convocarme con respecto a la insuficiencia mitral, que es un tema que como decís, me apasiona y que ha sido parte de mi interés estos últimos años acá en el instituto, con todas las posibilidades que da el instituto, ¿no? No hay nada que más me guste a mí que hablar con los que hacen lo que escriben y dicen, sobre todo que dicen lo que hacen, pero también escriben lo que hacen. Yo creo que todos aquellos que desarrollan la actividad académica de tu nivel, hay un proceso cognitivo atrás de todo eso que hace que seguramente puedas hacer una mejor medicina. Justo hablando de, se te ocurrió armar un score para ver la factibilidad, ¿no? Y eso nos introduce la primera pregunta que tiene que ver, ¿cuándo intervenimos, ¿no? La insuficiencia mitral. La verdad es que están muy relacionadas esas condiciones. La insuficiencia mitral es una patología de las más comunes dentro de las valvulopatías. Hace unos años se introdujo un concepto que es la estratificación de la enfermedad mitral, de la insuficiencia mitral, que nos da una idea de estadios en los cuales uno puede intervenirla. Esto rememora a lo que primero hacía con la insuficiencia cardíaca, un estadio A de predisposición, un estadio B con la insuficiencia mitral progresiva, un estadio C con insuficiencia mitral severa asintomática, C1 con función ventricular conservada y C2 con disfunción pero asintomática, y el D, que es la insuficiencia mitral severa sintomática. En ese contexto, a mí me gusta utilizarlo porque nos da una idea de la progresividad de la enfermedad y de buscar el momento ideal para la intervención. Todas esas hay un lugar, o sea, uno podría intervenir una insuficiencia mitral estadio progresivo moderado en el contexto de una intervención, por ejemplo, de un bypass coronario. Aprovechar, digamos. Claro, en esa misma instancia poder hacer la intervención. Y el tema que nos convoca y el tema del estudio estaba enfocado en la insuficiencia mitral severa asintomática. Bien. Entonces es el paciente que vos tenés, que seguís por una insuficiencia mitral severa asintomática y que definir cuándo intervenir. Si vos te fijás en las guías tienen una indicación precisa que es cuando tenés insuficiencia mitral severa asintomática estructural, o sea que tiene un prolapso, y
que tenés una tasa de reparabilidad de más del 95% y una mortalidad menor al 1%. Eso parece tremendo, ¿no? O sea, el tema de la reparabilidad, aquello que tenemos hace algunos años era el reemplazo y el reemplazo de una situación de riesgo. Obviamente ya las cosas han cambiado, no es que hablamos del pasado, pero este concepto de reparabilidad como ya un estándar. Es que es un estándar en el instituto, es así, cada vez más en el país y mucho en países de primer mundo. Nosotros tenemos una amplia experiencia en reparabilidad de más de 20 años, liderados por el doctor Daniel Navia, pero Mariano Brancic y Fernando Piccinini a ese nivel. Entonces, a nosotros se nos hace fácil trabajar en este tema porque, como vos decís, es una cosa de la habitualidad. Claro, una especialidad de la casa. Es una especialidad de la casa, es un diferencial que tenemos en el instituto. Yo te diría que no ingresa una insuficiencia mitral estructural al quirófano sin una intención de reparación. Excelente. Con respecto al score, nosotros teníamos esta información de Esto es importante. Una vez que está la insuficiencia mitral asintomática, le hacemos el score que vos me comentabas que ya están trabajando y han publicado y validado. Exacto. Nosotros, la verdad es que cuando te dicen 95% de reparabilidad, en un universo bastante heterogéneo, vos tenés desde un prolapso por una enfermedad de Barlow a un prolapso aislado por una degeneración fibroelástica, entonces tenés diferentes complejidades. Claro, como que Barlow ya es medio que es lo más, ¿no? Lo más complejo. Entonces vos decís, ¿cómo hago yo para definir un solo porcentaje de reparabilidad en mi población? Correcto. Y bueno, ahí basándonos en un estudio que realizó desde el punto de vista quirúrgico David Adams, que es, digamos, como el gurú de la reparación mitral en el mundo, utilizamos este score ecográfico a través de ecografía transesofágica tridimensional. Todos los pacientes que tienen planificado una intervención de la válvula mitral pasan por una eco transesofágico tridimensional, y ahí nosotros podemos definir si la válvula tiene una reparación simple, una reparación intermedia o una alta dificultad de reparación. ¿Y ahí los parámetros que mirás? Bueno, mira, lo que hemos aprendido es que la reparación de la válvula posterior es más simple que la anterior, que las reparaciones de los prolapsos comisurales, la presencia de calcio o la presencia de una intervención previa con anuroplastia son circunstancias que le agregan dificultad. Entonces, a través de un propensity score donde se fue definiendo la dificultad de cada una de esas características, podemos hacer una sumatoria y definirlo. Entonces, yo te diría que un prolapso de P1 es simple, un P2 simple es una plástica simple que suma un punto, pero si tenés un Barlow con prolapso de por lo menos 2 festones anteriores, un festón posterior y con algo de calcio, tenés 2 puntos por cada festón, más el posterior 1 punto, más el calcio 2 puntos, y ya tenés 10 puntos de complejidad, y eso tiene una complejidad más alta. Entonces, primero los diferenciamos de esas características, y después conocimos nuestra tasa de reparabilidad en cada subgrupo de complejidad. Ahora explica un poco más la tasa de reparabilidad para cada subgrupo. Para cada subgrupo, de tal manera que para la plástica, para la reparabilidad de una anatomía mitral simple o intermedia, está por encima del 95%. Bien. Pero la tasa de reparabilidad para una insuficiencia mitral, una anatomía mitral compleja, es del 90-89%. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un paciente con enfermedad de Barlow, está en un estadio C1, severa asintomática, no tengo todavía una tasa de reparabilidad óptima para lograr una intervención profiláctica, por decirlo de alguna manera, sino que yo a ese paciente busco algún otro parámetro que pueda definirlo, como la fibrilación auricular, la presencia de hipertensión pulmonar, dilatación excesiva ventricular o la presencia de síntomas eventualmente. También utilizamos nuevas técnicas como el strain, la deformación, viste que esos son... Como que Barrow lo vas esperando. Lo vas esperando, no lo intervenís precozmente. Claro. Pero hay una cosa interesante con esta. El equipo de Daniel Navia publicó recientemente un estudio en el cual se compararon ellos mismos en sus tasas de reparación hace 20 años y en los últimos 10 años. Y ellos encontraron que mejoraron mucho su tasa de reparabilidad. Y eso está bien porque la tasa de reparabilidad depende de 2 cosas. De muchas, pero de 2 puntualmente. La expertise del cirujano
y el entrenamiento, o sea, el volumen de intervenciones que hace ese cirujano. O sea, no solo es importante que haya hecho cirugías, sino que las esté haciendo continuamente. Y en un lugar como el nuestro, que tenemos una tasa de casi 60 cirugías, vos corregime, pero 60 cirugías mensuales, las cuales un porcentaje significativo son reparaciones mitrales, ese volumen requerido para mantener destreza quirúrgica es el que necesitamos. Vamos un poco a estas cosas complejas, ¿no? Me interesaba a las etapas más complejas, ¿no? Cuando tenés el barlo, vos me decís, che, espero tener otros parámetros, ¿no? Hablaste de hipertensión pulmonar, hablaste de fibrilación auricular, de dilatación ventricular. ¿Cuál sería el punto, no? Una paciente que viene con un poquito de dilatación ventricular, un poquito de hipertensión pulmonar. ¿Ahí llegamos tarde o...? Lo más importante de esto es, por ejemplo, hay algunas variables que son tiene o no, pero también podés empezar a pensarlo. Por ejemplo, una fibrilación auricular. La fibrilación auricular es como una variable dicotómica, el paciente tiene o no tiene, entonces es como más simple. E incluso, vos fíjate que podés entrar en el tema de qué carga de fibrilación auricular tiene, pero cuando un paciente con una valvulopatía hace fibrilación auricular es porque hay un remodelado suficiente para generarla, entonces solo la presencia es así. La hipertensión pulmonar también es una condición de variable dicotómica de tiene o no tiene. Ahora, con respecto a la dilatación y de la función ventricular siempre cuando está limítrofe, yo te digo menos de 60%, hay trabajos que publican que entre 55 y 60 ya mejora la sobrevida intervenirlos precozmente. Generalmente por guía nosotros esperamos sin menos de 55, pero entre 55 y 60 los observamos claramente. Ahí es el rol, yo te diría, en esos lugares intermedios donde están las nuevas técnicas como la deformación. La deformación es una técnica que nosotros podemos hacer con todos los equipos de LICVA, que es detectar el estrés global longitudinal, que es, como para decirte, es un parámetro de medida de disfunción ventricular prealteración de las funciones de cámara, que es la más conocida como la fracción de eyección. Claro. Entonces vos tenés un tipo que por ahí tiene 58% de fracción de eyección, pero que tiene un deterioro severo del strain, esto me estoy refiriendo a menor de 17, 18%, ya te va a anticipar que el camino está cerca de entrar en falla. Exactamente. ¿No? Si bien todavía no es una indicación per se por las guías, esto está más relacionado a la variabilidad técnica de la obtención de ese valor, varía mucho de acuerdo a las marcas, etcétera. Pero para nosotros, que nosotros tenemos nuestros mismos equipos, que los conocemos, es un valor que tomamos muy en cuenta, y si no decidimos la intervención, seguro que lo llamamos en un tiempo acortamos el tiempo de visita para hacer en esta estrategia del watchful waiting, que es esta estrategia de vigilar activamente al paciente con una patología severa antes de que aparezcan los síntomas. Sí, Martín, el rol del intervencionismo en este caso, ¿no? Hablamos mucho de reparación, la reparabilidad. Estabas hablando de la cirugía, porque nombraste mucho el equipo quirúrgico, que sin duda es como dijimos, el plato de la casa o la especialidad de la casa. El intervencionismo sobre la válvula puede ser a través de cardiología intervencionista o a través de cirugía, o para vos es siempre cirugía. Bueno, el intervencionismo, como vos sabés, estos últimos años ha ganado mucho espacio, sobre todo en lo que es el intervencionismo estructural. Bien. La insuficiencia mitral comenzó... Claro, intervencionismo de la válvula, pero por cardiología intervencionista, que es bien, por catéteres. Claro, exactamente. Nosotros, como te digo, tenemos más de 20 años en reparación quirúrgica de la válvula mitral. Pero hace unos años se publicaron algunos estudios muy interesantes. Comenzó con el Everest en el 2003, que fue el primer estudio de factibilidad de una reparación mitral a través de un clip que unía los septores centrales de la válvula mitral, esto remedando una técnica quirúrgica, que es la técnica de Alfieri, que era una técnica que unía la válvula mitral a nivel central, generándole dos orificios. De hecho, Alfieri fue parte de ese estudio, trabajó. Yeah. Y después fue avanzando. Empezó con la cardiopatía estructural, o sea, con el prolapso, los pacientes con prolapso. Después en el mundo los registros comenzaron a hacer más utilidad porque, claro, ¿cuándo intervenías inicialmente con intervencionismo percutáneo a un paciente de insuficiencia mitral? Cuando era no quirúrgico. O sea, el lugar del intervencionismo
inicialmente en cualquier tipo de intervención estructural es el paciente no quirúrgico, el paciente que no le podés arreglar con el gold standard o el standard of care, que es la intervención quirúrgica. Entonces esos pacientes que se escapaban de la cirugía, pero que nosotros los tenemos acá, que vos tenés, que te llegan, que están con insuficiencia cardíaca continuamente, eso comenzó a ser el lugar. Esto ha progresado muchísimo. Al principio había solo un tipo de clips que limitaban mucho con respecto, porque para entender esto es una punción venosa, una punción transeptal y atravesar la válvula mitral y a través de un clip atrapar las dos valvas, anterior y posterior, y unirlas. Entonces, como te imaginarás, había limitaciones relacionadas a la longitud de los brazos, al ancho del clip, porque hay mucha variabilidad de anatomía, como te decía en el score. Pero bueno, la tecnología avanzó, hoy hay muchos tipos de clips, 4, hay clip más grueso, más largo, más ancho, etc. Entonces comenzó a no haber tanta dificultad técnica. Sigue siendo un lugar, el intervencionismo particularmente con el mitral clip, para el paciente de alto riesgo quirúrgico o no quirúrgico, eso es la realidad. Eso es así. Como te digo hoy que no pensaría en prótesis en ningún paciente con insuficiencia mitral, sin pensar por la reparabilidad, no pensaría como estrategia inicial de intervencionismo con un clip para un paciente con insuficiencia mitral, pero es un lugar muy importante. Hace unos años se publicaron 2 estudios que fueron en insuficiencia mitral funcional, que fue el Mitral FR, que generó mucha movilización y lograron un lugar ahí que la insuficiencia mitral funcional no tenía mucho lugar en la intervención, en la cirugía cardíaca, porque son pacientes, viste, como con más riesgo quirúrgico generalmente, que llegan a esa insuficiencia mitral funcional porque tienen el ventrículo dilatado, etc. Entonces yo te diría que hoy el lugar de intervencionismo es ese para la indicación, cuando el paciente es no quirúrgico, y como dato positivo, la industria ha logrado con su desarrollo tecnológico que prácticamente no haya paciente anatómicamente que no sea candidato por factibilidad anatómica a un clip mitral, o muy poquito, para cosas muy calcificadas, etc. Sí, Martín, qué interesante y cómo hemos ido trayendo este tema de la reparabilidad ya como concepto, ¿no? Y creo que fuiste bastante definido, pero lo vamos un poco a resumir ya que estamos llegando un poco sobre el final del tiempo, ¿no? Y repasar algunas preguntas que hicimos al principio, porque anduvimos por un score que has publicado y que eso te ayuda mucho. Es un score que viene de la propia experiencia, nada más atractivo. Entonces, ¿cuándo intervenimos la insuficiencia mitral? Paciente, obviamente con insuficiencia mitral severa sintomático, en el asintomático que tenga fibrilación auricular, hipertensión pulmonar o dilatación muy excesiva ventricular, cuando hablamos más de 25 milímetros por metro cuadrado de diámetro telesistólico, o fracción de eyección por menos de 55%, y en el paciente con insuficiencia mitral severa asintomática, cuando tengamos una seguridad de una reparabilidad mayor del 95% y una mortalidad de menos del 1%. O sea, intervenir a un paciente con insuficiencia mitral asintomática y ponerle una prótesis es un problema grande. Es una cosa que no estuvo bien pensada. Qué interesante, che. Y entonces, y resumiendo, ¿cuál es para vos la mejor estrategia de intervención? La mejor, sin duda, es la reparabilidad, pero la reparabilidad en un centro que pueda ser capaz de demostrar buenos resultados, experiencia y resultados sobre todo a largo plazo. Fantástico. Así que bueno, Martín, muchísimas gracias por este gran y profundo overview del tema. Muchas gracias, Alberto, por la invitación. Gracias por acompañarnos durante esta edición. No olviden suscribirse a nuestro canal. Nos vemos el próximo episodio.